Bien, bárbaro. ¿Estamos mejor ahí? Sí, ¿no? Me Ahí parece va, que sí. Parece que va ahí, ¿eh? Ahí va. Sí, me parece que la computadora, no sé. Bien. Entonces, el símbolo, podríamos decir, esto de digamos, del valor de la libertad que tienen, está ligada a la espada, ¿no? Como un elemento material con respecto a este proceso, en cual, digamos, me parece que... ¿Me escuchan bien o se va? Se va, ¿no? Nico, no se escucha bien, ¿no? De vez en cuando. Claro, se Tiene corta un lapsos. poquito, no tanto como antes, pero se va un toque. ¿Cómo? A ver acá, vamos a ver si acá... Me pongo al lado del módem. Le va a dar una patada al modem. En cualquier momento patea el modem a la mierda. Ponga la flanera, Luis. Vamos, comentario que queda todo grabado, ¿eh? ¿Quién da más? Bueno, a ver, ahí creo que estamos, ¿no? Bien. ¿Estamos ahí? ¿Me Parece Sí, que sí. escuchan bien? Bien, perfecto. Sí, profe. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Me hablaron? No, ¿usted está bien? Sí, bien, estoy Ah, re bueno, caliente bueno. nada más. No se Con, caliente que le va a subir la presión. con Teresén. Pues mire la grabación, profe, yo no quiero decir nada. Bueno, gracias. Bueno, volvamos a la normalidad entonces. Esto digamos, que es un signo, acuérdense ustedes cuando hablamos de símbolo y signo, ¿no? La espada, digamos, con esta mirada, pasa a ser de un signo a un símbolo. La espada pasa a ser un símbolo importante de la guerra. Si ustedes habrán visto varias películas en estos contextos donde la espada tiene, en este caso, una simbología propia del pueblo germánico. ¿Cómo conceptualiza al bárbaro el autor? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Él marca que es, fíjense, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Lo tienen en la página 14, si no me equivoco. Incapaz de asumir, dice el autor, perdón, de asimilar, no asumir, ¿sí? La incapacidad de asimilar la civilización greco-romana esencialmente urbana. Entonces, es muy interesante el autor cómo define, y esta es la mirada de la civilización que yo siempre a ustedes les sostengo. Acá el problema, hasta en el día de hoy, es un problema de civilización y barbarie, sigue estando instalado, sobre todo en nuestro continente. Estamos, digamos, la incapacidad de asimilar los parámetros que propone la cultura urbana es justamente lo que mayormente muchos autores están parados en este ángulo donde podríamos denominar la historia social, y hasta la misma historia política tiene este ángulo de mirada, igual que el de la formación de los estados modernos, ¿no? Que miramos desde los estados y no miramos desde otra perspectiva. Bien. Con respecto a otra variable importante y un indicador que se va dando de acuerdo al comportamiento de esa variable es
la formación de los pueblos. Para el autor coincide con Anderson con respecto a que eran amplias confederaciones, inestables por su heterogeneidad y su composición. Y acuérdense lo que le dije yo la última vez. Toman el nombre del pueblo vencedor. Como el caso de los francos, cuando vence a los lombardos, es franco-lombardo. Bueno, y después ustedes van a ver que el autor, que eso no vale mucho profundizar, porque eso lo van a ver ustedes en cada texto, es donde distingue a los pueblos más importantes como tronco estructural. ¿Sí? Los iranios, los asiáticos y los germanos los toma en otra composición. El resultado de Europa Occidental es, y va a terminar siendo como mayoritariamente germanos, ¿no? Que los germanos son aquellos que hicieron o realizaron fusiones de distintos pueblos, y esto es importante entenderlo, ¿no? Esta diversificación y la complejidad que tienen, digamos, estos pueblos, permite el desconocimiento mayormente, que todo el mundo lo ve desde estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, los hunos con Atila han potenciado muchísimo en el 434 el ingreso y hasta la llegada casi de Roma, ¿no? Como toma Roma. Los ávaros, esto se destaca en la primera, digamos, primera oleada fuerte que después dio a la entrada de los godos, visigodos, ostrogodos, vándalos. Igual que Anderson, toma también esta primera oleada germánica, pero destaca podríamos decir, la fundación del Foedus. Y esto es un dato, este es un indicador y una categoría que le da. Por ejemplo, los visigodos, el Foedus de asignación en el 426. Los vándalos en el 406, la frontera del Rin, entraron por el Rin e ingresaron a España. Fíjense el recorrido que tuvieron que hacer, hasta huyeron y fueron desplazados por los godos y visigodos hasta ubicarse en el norte de África. Entonces, esto es muy importante. Y hay una categoría de un indicador de la fundación de un Foedus, que es el de los francos. Fue el primer Foedus en el 290. Esto también es un indicador que la variable hace que tenga otro cuerpo, ¿no? Otro cuerpo basado en justamente fuentes precisas y fuentes que son primarias, ¿no? La segunda ola, bueno, ya hemos visto, los lombardos, parte de la Germanía, pero lo que hace el autor y que suma al conocimiento, que lo que un poco decía Cristian, que no detallaba bien Anderson, es que hubo dos migraciones para él, una migración terrestre y una migración marítima, y toma como ejemplo a los sajones, a los frisones, los yutos, los anglos, que eran pueblos puramente marítimos. Es muy interesante cómo va completando. ¿Se entiende la intersubjetividad? Cómo vamos completando el conocimiento, ¿no? Y como dijo Cristian hace un rato, también las rebeliones de las vagaudas, las rebeliones de aborígenes, él las toma como indígenas, es un indicador donde hubo también resistencia, y cómo este proceso de migraciones también afectó a los aborígenes que estaban en algunos lugares.
sobre todo en la zona de la Galia estaban ubicados. Mayormente lo tomaban a los celtas como parte también de los orígenes, ¿no? Tienen una composición, digamos, ¿a qué le llamaban aborigen indígena? Porque eran semisedentarios, tenían un aislamiento, digamos, el aislamiento fuera mayormente de ciudades o villas romanas, ¿no? Profe, Gente de campo. Sí, tengo una duda con el tema de los celtas. Los celtas, sí. ¿qué es ser celta en realidad? ¿Es ¿Cómo? una creencia? ¿Qué es ser celta en realidad? ¿Es una creencia? ¿Un pueblo? No, es Porque un pueblo. es un pueblo. Un pueblo. Es un pueblo que tuvo un proceso interesante el celta, porque pasó de un modo tribal indígena a un proceso, digamos, de composición que no solo se ubicó en las islas británicas, sino también en los Países Bajos. Sí. También están los eslavos también tenían esta condición de indígena, por eso también la palabra mucho dice esclavo, viene porque fueron justamente los que mayormente fueron llevados a la condición de esclavos. Bien, pregunta. ¿Ninguna? Bien. Para el autor, entonces, la respuesta a esta, ¿cuál es la hipótesis del autor? Que las migraciones germánicas ya está tomando, fíjense, posición y la variable que toma, las migraciones germánicas, para él, y surge un nuevo problema, habla de choque entre civilizaciones originales. Ese choque de civilizaciones originales es lo que da como resultado la civilización medieval, que mayormente lo llama como civilización de síntesis. Frente a esta respuesta, a esta hipótesis, ¿qué es lo que está sosteniendo el autor y que es muy interesante también, ¿no? Acá hay un indicador. Fíjense, dice, es difícil distinguir entre las tradiciones romanas y las aportaciones germánicas. ¿Cómo sabemos cuál mayor peso tiene, no? Porque hubo justamente una mezcla, una interculturalidad Exactamente. de los romanos, por eso. Bueno, pero además lo que tenemos que sumar, claro, pero además lo que tenemos que sumarle a esto, la que lleva un equilibrio es el proceso de la cristiandad. El proceso de cristiandad es el que da el equilibrio en Europa occidental, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es el argumento del autor? Porque lo que hace Hertz es valorar justamente los aportes de la cultura germana, ¿no? Y esto es lo interesante, cosa que Anderson no le da esta mirada y este peso, podríamos decir. La primera regla que toma el autor, que dice que los estudios actuales y que concuerda, que se ha abandonado esta idea de oleada, irresistible, ¿no? Le agrega a la variable oleada irresistible. Por eso el autor sostiene que es una migración o infiltraciones. Esta mirada de oleadas irresistibles de individuos que hunden al imperio romano, destruyendo todo. ¿Sí? Esta idea es lo que de alguna manera descarta Hertz. Otra variable
e indicador que a mí me parece que es muy, muy interesante rescatar, es que en ningún país o en ningún, digamos, estado, en estos reinos que se conformaron, se estableció un orden político nuevo. Esto es un indicador interesante. Siempre hubo algunos elementos que se mezclaron, ese mestizaje, podríamos decir, político, económico, hasta cultural, y que él sostiene y sigue justamente con esto de infiltraciones de grupos étnicos, que para él hasta la idea de oleada es bastante subjetivo en esta cuestión, porque para él sigue sosteniendo que eran poco numerosos, este indicador es importante, y heterogéneos entre sí. ¿Qué significa? Que fueron constantes. ¿Estamos hasta acá? Y toma también a Lot en sus argumentos sobre los topónimos, ¿no? Aparentemente se han mezclado topónimos, o sea, los nombres, la cuestión, porque digamos, los topónimos son importantes para poder, de alguna manera, un indicador que nos pueda decir el grado de peso que tiene una cultura y la otra, ¿no? ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? ¿Qué pasa con el limes? Bueno, ya lo hemos marcado, de acuerdo a la característica y el peso que tenía, el protagonismo de cada uno de los emperadores, los limes iban teniendo cierta presencia de defensa. Esto no llevó a que la población, digamos, pudiera de alguna manera abastecerse, y estas infiltraciones, tanto en el Rin como en el Mosela, ¿sí? Pudieran, podríamos decir que lo que habría que ver es si estos fueron estacionarios o si estos fueron recorriendo todo el imperio. Si nosotros tomamos cada uno de los pueblos, van a ver que tienen características diferentes. El pueblo que mayor recorrido tuvo fueron los vándalos. ¿Sí? Entonces, hay otros pueblos que tuvieron menos recorrido, y es en ese recorrido de qué manera se afincaron y qué huellas, qué geopolítica han encontrado, qué geocultura han dejado en ese modo. ¿Sí? Entonces, esto del imperio debilitado, habría que ver si hubo choque de dos civilizaciones, ¿no? Porque si son infiltraciones causadas por este tipo de concepciones, habría que ver si en realidad podríamos llamarlos choque. Digo, el choque puede haber en un primer momento, pero luego con la defensa y con nuevos germanos, digamos, sobre todo pienso en Teodosio, donde germanizó todo el ejército, ¿no? Entonces, habría cierto impedimento de que llegaran otros, ¿no? Y habría que ver eso cómo se fue marcando, ¿no? Entonces, también esto hay que contextualizarlo, hay que ver cada uno de los casos, cada uno de los pueblos, cómo se fueron afincando y qué reacciones tuvieron frente a estas reacciones de adaptación, ¿no? De cada uno. Bueno, con respecto a la Galia, y a la España y a Italia, bueno, marcan dos procesos interesantes, el de los francos y de los godos, ¿no? La
la unidad que había y podríamos decir, la alianza política militar que había en ambos, esto también permitió a los francos ir más allá del control, sobre todo la península ibérica, que aparentemente era la más alejada del centro, que era Francia en este caso, y sobre todo cómo Roma trata de equilibrar estos dos pesos, ¿no? Con respecto a la iglesia y la evangelización, fíjense que el autor, dentro digamos, del aspecto político, una variable interesante es la evangelización, ¿no? Como proceso, bueno, Roberto, como proceso importante de cristiandad, ¿no? La evangelización como un arma, o mejor dicho, como un modo de interpretar a la cultura y cómo llevarla al plano de la cristiandad, ¿no? A la unidad en este sentido. El primer impedimento fueron los arrianos, ya lo hemos visto, cómo se fueron ubicando, pero el autor marca una variable que para mí es muy importante, que son la participación de los paganos, ¿no? El paganus, el hombre que venía del campo, que se había afincado y tenía toda una historia germana y que ha vivido en subsistencia, alejado de la civilización, alejado de las ciudades, va a generar este aislamiento. Si ustedes se acuerdan un poco de Rossi, cómo los procesos de aislamiento de la cultura tienen un desarrollo cultural diferente. Si se acuerdan de Lockhart, para que más o menos, esto tiene que ver con centro y periferia, ¿sí? Este modelo antropológico, podríamos decir, cómo el desarrollo de América y no tener contacto con Europa, caso que sí lo tuvo Asia y lo tuvo África, el desarrollo cultural fue totalmente diferente. Bueno, acá podríamos decir un modelo muy parecido. El paganus, ¿no? El paganus, le decían que luego se transforma en el pagano, tenía tradiciones germánicas, con bases germánicas, una creencia propia, podríamos decir, del campo, ¿no? Ligado a la agricultura. Y esto es muy importante entenderlo porque va a ser un nutriente protagónico para la Iglesia católica o la Iglesia occidental, cosa que la Iglesia ortodoxa cristiana no tuvo esta capacidad de absorber estos elementos, ¿no? Que vamos a ver después cómo de alguna manera se fueron marcando. Por ejemplo, la creencia en los santos, ¿no? El martirio es propio del pagano, ¿no? Esto de tener esta idea de libertad diferente, fíjense, ¿no? Que el pagano se aleja de la civilización porque la condición de libertad no la rifa, ¿eh? No quiere entregar su libertad a cambio de transformarse en súbditos, según el contexto, o esclavos, ¿eh? O servidumbre, en otro caso, o ser parte de un señor feudal, ¿no? Que luego eso se va a concretar después del siglo IX y X. Bien, pregunta. ¿Ninguna? Bien. Yo, profe. Otra variable es la conversión al cristianismo. ¿Sí? Profe, ¿me escucha? Yo. ¿Podría repetir lo de... O sea, ¿quién incorpora estas costumbres paganas? ¿El catolicismo o la Iglesia católica? La Iglesia, podríamos decir, el cristianismo occidental. El cristianismo occidental. Cosa que el cristianismo oriental hace una coraza y no deja, es mucho más impermeable a estas cosas. Justamente por eso es ortodoxo, porque mantiene digamos, las consignas de los padres de la Iglesia hasta en el día de hoy. Sí. La Iglesia cristiana occidental tiene otra capacidad de incorporar cosas que son
de otros valores, otras miradas, ¿no? De otras culturas. A eso nos referimos. Bien. Bueno, el tema de las conversiones de los reyes y jefes, el indicador que marca el autor, ¿qué fue? Primero, rápido, en la agilidad de poder, a través del bautismo de Clodoveo, cómo todo el pueblo franco se fue adhiriendo al cristianismo en su rapidez, porque la estrategia fue rápida también, y en lo espectacular, que es otro indicador, dice el autor que es espectacular. ¿En qué sentido? Espectacular en la cantidad, o sea que rápido y espectacular se va viendo en el territorio mismo. Esto llevó a la solidez del cristianismo y conformar comunidades cristianas. A través de, que ya se lo dije, estratégicamente el cristianismo lo que hace es algunos líderes dentro de los francos nombrarlos obispos. ¿Sí? Y esto, digo, es una cuestión interesante. Además, la literatura que iba asomando en estos momentos, hablando del siglo V en adelante, la literatura estaba basada justamente en descripciones del héroe, no solo el héroe militar, el héroe que conquista, sino el martirio. Cambia esta idea de héroe al martirio digamos, de los héroes de los santos, de la santidad, ¿no? Los héroes que van incorporándose como mártires. Él les hablaba a los chicos de primero, por ejemplo, esto del martirio y del mártir pega mucho en la cultura popular. Fíjense en ustedes, hay templos de Rodrigo, de Gilda, ¿no? Del Gauchito Gil, San La Muerte, de la difunta Correa, de San Baltasar, ¿no? Digo, esto es propio de la cultura y es también su que tiene de creencia. Pregunta. Hasta acá, Luis. ¿Ninguna? Bien, Luis, entonces, el obispo. Sí, Martín. para que quede claro, hasta acá yo anoté 5 variables que digo, ¿verdad? Sí, puede ser. ¿Sí? Una variable importante es el antagonismo religioso, ¿no? El Esa es otra antagonismo más. religioso está dentro del aspecto. Claro, el antagonismo religioso, yo no lo quiero sumar acá porque ya lo hemos visto con el autor anterior. El problema, acuérdense, teológico de la naturaleza, visto el arrianismo, el donatismo y los iconoclastas, ¿no? El antagonismo religioso, los iconoclastas en contra de la imagen, en contra de las imágenes, ¿no? Porque la pintura también estaba de a poco organizándose, sobre todo con la aparición de San Agustín, ¿no? San Agustín, obispo del norte de África, ¿eh? ¿Estamos? Ahora se me fue el lugar. Bueno, ¿otra pregunta? Ninguna, bien. El obispo entonces va a ser un miembro de la alta aristocracia en este momento. No estamos hablando de nobleza, de la alta aristocracia germana, en este caso franca. ¿Qué rol tenía? Terminó siendo un propietario rico, por supuesto. Protegió de las ciudades de los saqueos y de los desórdenes, pero sobre todas las cosas estaba puesto en defensa de la fe cristiana. Y le fueron dando otros roles, como por ejemplo el control de los mercados. Y acá comienza el primer cortocircuito con mercaderes. ¿Estamos?
primer problema es el control de los mercados y los mercaderes que iban y venían, tanto cristianos como judíos. Construyó y protegió a través de hospitales, escuelas, han llevado al cristianismo, digamos, a una espectacularidad en cuanto al proceso de... El problema estaba, una vez tomado la Galia y Germanía, el problema estaba en las Islas Británicas. Las Islas Británicas se oponían totalmente al cristianismo occidental. ¿Cuál fue la gran, podríamos decir, evangelización de esta región? Fueron los irlandeses con los monjes. Uno de los monjes que había llevado una regla, las reglas son como formas de dogma dentro que rige a los mismos monjes, que era la regla de San Benito, tantos que ahora están con San Benito. ¿Sí? La regla de San Benito es uno de los que llevó adelante la unidad de la Iglesia, pero sobre todo esta crítica hacia el poder, ¿no? Más que nada a la ascesis inmaterial. Esto es muy importante con respecto a este abscesis y a esta forma. Bueno, hay en la página 39, espere que traigo el texto, así lo leemos en un toquecito, porque es importante esa cita que quiero destacar. 39, chicos, si alguien lo tiene ahí, fíjense. Dice la vida intelectual y artística. Dice, la idea de que las invasiones bárbaras acabaron con la civilización romana, imponiendo tradición completamente nueva, constituye un punto de vista completamente erróneo. ¿Estamos? Ciertamente el derecho bárbaro da testimonio de una mentalidad y una práctica original, responsabilidad colectiva de la familia, redención de los crímenes por medio de multas, duelos o pruebas judiciales. Pero las leyes bárbaras, tales como el Código de Eurico y la Ley Sálica, escrita por otra parte en latín, estuvieron profundamente influidos por el derecho romano mismo, o cuando menos por alguna de sus formas provinciales. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el orden jurídico se fue acomodando a estas adaptaciones. Esto es importante, chicos. El orden jurídico se tomó del derecho romano, de la ley sálica y del derecho germánico, y conformándose y adaptándose el orden jurídico a cada contexto. ¿Se entendió esto? Necesito que esto sea un concepto estructurante, que el orden jurídico fue acompañando a cada uno de los contextos. Donde después lo vamos a profundizar con otros textos, pero es importante que entendamos esto. Además, el latín iba cada vez conformando como una lengua que se va incorporando en toda Europa occidental. O sea que las lenguas, la lengua nórdica, la escritura rúnica, cada vez iba teniendo influencias. No solo se iba mezclando con el latín, sino que también la lengua, digamos, a través del arte, de la literatura, sobre todo del teatro, de la retórica, estaba basado en el latín, ¿no? Hasta, digamos, esto de la retórica, justamente tiene, podríamos decir, cierta matriz cultural, como tratar de buscar la sensibilidad medieval, la emoción, esto es muy importante, la emoción local. El autor habla nacional, no podemos hablar de nacional, pero sí local. ¿Por qué destaca esto el autor? Porque de a poco se va a abandonar este universalismo romano.
¿Se va entendiendo? Es un proceso, chicos. Lo que va a Profe, ser el proceso de Cristal es respetar. Sí, ¿el latín es la que inicia las lenguas romances? exactamente. Ah, listo. Y lo importante de esto es que se va atomizando la cultura en un proceso, porque se va dejando el universalismo romano. ¿Se entiende? Esto de la emoción, digamos, local, que habla nacional, el autor lo marca desde lo nacional, pero en realidad es local. Lo que, de alguna manera, lo que está llevando adelante es que el cristianismo respetó esa cultura. Esto es lo interesante, de la manera que no le quitó cierta autonomía. A tal punto que el arte germánico, prevalece la cultura, perdón, la arquitectura, la escultura, algunos han continuado, como ejemplo los lombardos, continuaron los edificios romanos, pero los francos llevaron otro tipo de edificios, los godos de otro tipo. El sur de la península ibérica, con la llegada de los musulmanes, hay una arquitectura puramente arábiga. Entonces, el arte, podríamos decir, el arte en este proceso, hasta el siglo X y luego del siglo X, va conformando elementos complejos con origen incierto. Esto es lo importante. Esto también es una mirada, chicos, es una categoría de análisis que hay que tenerla presente. La capacidad de reunir elementos de distinto origen, pero encima inciertos. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Luego vamos a ver la arquitectura y la cultura barroca. La cultura barroca, yo soy fanático, yo soy barroco, ¿no? Digo, porque está cargado con muchísimas cosas sin sentido, no tienen lógica. Después vamos a ver algo de esto del arte, ¿no? ¿Sí? Después vamos a ir marcándolo con respecto a esto del arte, cómo se fue conformando. Bueno, ¿alguna pregunta hasta entrar al imperio de Carlomagno? ¿Seguimos o se corta ahora? Se corta y seguimos. Listo. Terminamos con el imperio de Carlomagno y listo. La clase que viene sostenemos un Zoom para ver el tema de cómo se hace el informe de lectura, y los otros dos Zoom vamos a trabajar con el texto de Susana Bianchi. ¿Estamos? Y ya vamos subiendo. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Bien. Sí, profe. Ahí Profe, queda y un lo de las minuto nomás. variables, Con ¿cuándo esta lo de vamos a vuelta. poder ver? ¿Cómo? Lo de las variables, ¿cuándo vamos a poder ver? ¿Quieren hacerlo la semana que viene? Lo hacemos la semana que viene. Miércoles que viene lo hacemos. Si les parece. Por favor, profe. Sí, ¿Eh? sería Bueno, de profe. mucho. Bueno, pero igual